tristeza. La nada está destruyéndolo todo. ¿Un niño humano? ¿En dónde encuentro uno? ¡Pero eso es imposible! Sin duda, durante los años 80, el género fantástico tuvo un renacer, y la mayor parte de las producciones de entonces, hoy en día, son considerados clásicos de culto. Una de esas, y mi favorita, es la saga de la historia sin fin, estrenada en 1984, donde conocimos a Sebastián, un niño con mucha imaginación que al leer un misterioso libro, acompañará a Atreyu, Artax y Falkor en su búsqueda para salvar a la emperatriz y a toda fantasía. Pero por si no lo sabías, después de la cinta original, salieron dos continuaciones directas, cada una más rara, si vale término, que la anterior. Por eso en este video revisaremos qué hay detrás de la trilogía original de La Historia Sin Fin, conocida en España como La Historia Interminable. Así que ponte cómodo, agarra unos bocadillos y comencemos. Ya no más fantasías. Cumple con tus obligaciones, ¿entiendes? Entiendo. Bien. La primera película, como muchos sabrán, está basada en el libro de La Historia Sin Fin, del escritor alemán Michael Ende, publicado originalmente en 1979. Como toda adaptación, hay muchísimas diferencias entre el libro y la película. Por ejemplo, en la película, el papá de Sebastián trata de animarlo a seguir adelante, después de la muerte de su mamá. Pero en el libro, el papá continúa en una profunda depresión, y Sebastián pues se siente bastante solo. Otra diferencia es que Atreyu en la película es un niño normal y promedio, mientras que en el libro tiene cabello azul y piel verde. De hecho, el equipo de maquillaje de la película intentó pintar a Noah Hathaway de verde, para lucir igual que Atreyu en el libro, pero el resultado frente a cámara no era creíble, y lucía más como un pequeño Hulk. Yo había pensado... Por otra parte, Falkor, el dragón de la suerte, en la película luce más como un perro, pero en el libro está descrito más como un típico dragón, y este conoce a Atreyu cuando una araña gigante está a punto de comerse a nuestro héroe. Y estas son solo algunas pequeñas diferencias, por lo que les recomendaría leer el libro, y así pueden imaginar lo complejo del mundo de fantasía. Este libro no es para ti. Como el libro era una publicación alemana, la producción mayoritaria de la película también lo fue, y el director fue el alemán Wolfgang Petersen, quien luego dirigiría películas como Enemigo Mío, La Tormenta Perfecta y Troya. Gran parte de las escenas con efectos visuales en La Historia Sin Fin fueron rodados en Inglaterra, y otras tantas escenas fueron rodadas en Múnich. De hecho, la figura de Falkor está conservada, y muy bien conservada, en un museo de aquella ciudad. Y por otro lado, las escenas de las calles de la ciudad fueron hechas en Vancouver, Canadá. Sí. En fantasía pudimos conocer a entrañables personajes, como Falkor, Atreyu, Artax, el Comerrocas, el Duende Nocturno y el Duende con el Caracol. Pero al ser esta tierra el hogar de las fantasías humanas, muchos personajes de la cultura popular también viven ahí. Por esta razón, en esta escena de la Torre de Marfil, si tomas mucha atención, puedes encontrar las siluetas de Mickey Mouse, los Ewoks, C-3PO y Arturito. ¿Vas rumbo al Oráculo del Sur? Sí, pero es inútil. Es muy lejos. Oh, yo no diría tal cosa. ¿Sabes cómo llegar? Por supuesto. Está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo es eso posible? Con suerte. Sé que muchos no lo veíamos venir, y sinceramente nos traumatizamos cuando Artax se hundió en el pantano de la tristeza. Esta escena es totalmente devastadora, y me imagino que muchos niños de entonces, que fueron al estreno original en cine, fueron llevados después a terapia para superar esta escena. Pero bueno, para lograr este momento, la preparación duró 7 semanas en total, desde el entrenamiento del caballo, que fue de lo más arduo, pues había que entrenarlo para que no se escape del agua mientras una plataforma que estaba debajo lo iba hundiendo. Después de estas 7 semanas entrenando al caballo, al momento del rodaje, solamente se tardó un día en lograr esta tristemente memorable escena. Contrario a los rumores que corren por ahí, el caballo no murió ni sufrió heridas. Sin embargo, Noah Hathaway no la pasó nada bien, pues su pierna quedó atrapada en el ascensor que hundía a Artax.
y él también fue jalado bajo el agua, y cuando lo sacaron a la superficie estaba inconsciente, pero felizmente se recuperó, y este fue un gran susto para la producción. Por esa razón, luego de terminado el rodaje, la producción decidió regalarle el caballo a Noah, pero como supondría un gran gasto llevarlo desde Alemania a Estados Unidos, el actor tuvo que rechazar el regalo. Piensa un deseo. No sé, ¿qué? Entonces nunca jamás renacerá. Ya en el clímax de la película conocemos finalmente a la emperatriz, interpretada por Tammy Stronach, a sus 11 años de edad. Después de ser seleccionada para el papel, ella perdió los 2 dientes delanteros, y la producción intentó encontrar a otra actriz, pero no hubo alguna que calce en el papel. Finalmente, Tammy practicó sus líneas usando unos dientes falsos, y después de unas semanas intentándolo, ella finalmente lo logró, y pudo rodar sus escenas. Y en la versión original, en inglés, es casi imperceptible que ella tenga alguna dificultad con la placa dental, lo que la llevó a tener el reconocimiento de todo el elenco. A decir verdad, ¿quién quiere saber? Morirás si no me ayudas. Una nada terrible está arrasándolo todo. ¿No te importa eso? Podría no importar. Ni siquiera el saber que nos importa. Obviamente la película no es perfecta, y técnicamente tiene algunos errores. Por ejemplo, cuando Falkor aparece por primera vez, vuela con su movimiento ondulatorio distintivo, como una nutria nadando a través del agua, pero durante el resto de la película vuela en línea recta con o sin pasajero a la espalda. Al inicio de la cinta, en el desayuno, el vaso de jugo del papá de Sebastián se llena misteriosamente. Las salpicaduras de barro en la cara de Atreyu también cambian entre toma y toma antes de la primera vez que Morla estornuda. Cuando Atreyu está durmiendo y es despertado por su caballo, Artax, se puede ver un cubo de azúcar utilizado para que haga la acción, y esto es solamente visible en un fotograma. Luego, cuando Morla estornuda por primera vez, la cámara cambia a Atreyu, y se puede ver que es el doble de acción quien realiza la caída. ¿Es algún chiflado? Mientras Atreyu habla con las esfinges del Oráculo del Sur, las mismas se desmoronan y caen en pedazos. Pero luego, mientras Atreyu huye, vemos que las caras de las esfinges están totalmente intactas. Sí. A pesar del éxito de la película, los 3 actores principales no tuvieron una carrera de superestrellas, y a pesar de que tenían el talento necesario, no volvieron a actuar en alguna otra superproducción taquillera, ni siquiera en las secuelas de La Historia Sin Fin, pero eso no quiere decir que no hayan tenido carreras profesionales y exitosas. Por ejemplo, Noah Hathaway, que hizo de Atreyu, con el tiempo se hizo instructor de artes marciales, y hoy en día posee un salón de tatuajes en Los Ángeles, junto con su esposa. We never filmed with Barrett, so we just met once, and I only had one day of shooting with Tammy. Tammy Stronach, nuestra emperatriz, estudió danza y es coreógrafa en Nueva York. Hi everyone, it's Tammy Stronach. I played the childlike empress in The Neverending Story, and this is my daughter Maya. Hi. And we are so happy to be a part of this project. Por su parte, Barrett Oliver, nuestro Sebastián, si bien continuó con algunos papeles menores, finalmente en 1990 se retiró definitivamente de la actuación, y más tarde estudió fotografía, y expone sus fotos en distintas galerías de arte alrededor de los Estados Unidos. Obviamente este video no estaría completo si no hablo acerca del mítico y clásico tema musical de la película, que fue producido y compuesto por el músico italiano Giorgio Moroder y fue interpretado por el cantante de pop inglés Limahl. Curiosamente se lanzaron 2 versiones de esta canción, una en inglés y otra en francés, siendo esta última interpretada por Anne Calvert. La canción fue un éxito en muchos países, alcanzando el número 1 tanto en Noruega como en Suecia, el número 2 en Austria, Alemania Occidental e Italia, el número 4 en el Reino Unido, el número 6 en Australia y el número 6 también en Estados Unidos. Como referencia a la película y su título, la canción no tiene un comienzo distintivo ni un final, por lo que solo se va desvaneciendo, dando a entender que nunca termina. Por otra parte, la banda sonora fue compuesta por Klaus Dollinger, del grupo de jazz alemán Passport. La música es sin duda inolvidable y dotó de mucha personalidad a la cinta, agregando misterio, horror y hasta felicidad. En total, la banda sonora cuenta con 16 canciones, y como dato extra existen 2 versiones de la misma. Una es la versión alemana, que es como que más orquestal, y la segunda es la versión internacional, que tiene algunos arreglos de estilo synthpop. Ajá. Creo saber por qué escogieron este lugar.
A pesar de los esfuerzos de la producción por llevar el libro a la gran pantalla de la forma más fiel posible, el escritor Michael Ende quedó decepcionado con el resultado final y pidió que no pongan su nombre en los créditos finales. En su momento el autor se refirió a las esfinges como un par de strippers y que el guión era muy flojo y simple, y eso no me parece que sea así, porque a pesar de que pasaron tantos años, los personajes y algunos diálogos son todavía bastante memorables e increíbles. Y fue invitado a participar de la adaptación del guión de La historia sin fin, pero se negó a ayudar, según él, por falta de tiempo, por lo que al parecer él no quería tener nada que ver con la adaptación al cine desde un principio. ¿Y qué con eso? Pero hablando de adaptaciones, para la adaptación y doblaje al español latino, se cambió, o más bien se adaptó el nombre de dos personajes. La primera fue la Emperatriz, cuyo nombre original era Emperatriz Infantil, y el segundo es Sebastián, cuyo nombre original es Bastian. Además de esos dos cambios, durante la escena más climática de la película, cuando Sebastián corre a la ventana a gritar el nuevo nombre de la Emperatriz, el nombre que grita originalmente en la película, en la versión en inglés, es Moonchild, el cual era el nombre de su mamá, pero en la versión latina no se escucha mencionar nombre alguno. Según rumores, esto se debe a una decisión del equipo creativo del doblaje, pues el nombre de Moonchild, en español, vendría a ser algo así como Niña de Luna o Hija de Luna, pero ese nombre largo no encajaría con el movimiento de los labios del actor Barrett Oliver. Por esta razón se decidió dejar sin traducción la escena del nombre. Sin embargo, esta decisión tuvo un efecto enorme en la historia y en la audiencia, pues casi todos, y me incluyo, pensaron en el nombre de su mamá en aquel momento. En su fecha de estreno la película fue un éxito internacional, recaudando un total de $100 millones, contra un presupuesto de 27 millones. Y a pesar de que la película tiene un final redondo, con Sebastián encontrando la felicidad y salvando a Fantasía, el mismo da lugar a una posible secuela, pues el narrador dice que Sebastián siguió viviendo increíbles aventuras. Y así que Sebastián, antes que decidiera regresar al mundo de los humanos, continuó pidiendo deseos y viviendo increíbles aventuras. Lo cual está bien, pues es así como exactamente acaba la primera parte del libro. Y sí, escuchaste bien, la primera parte del libro. Desde un principio la producción tenía en mente adaptar las dos partes del libro, y en la película de 1984 solo vimos la primera parte, pero debido a problemas legales de derechos de autor y esas cosas, 6 años después se logró estrenar el siguiente capítulo. Sebastián, necesitamos tu ayuda. Sebastián, ayúdanos. Todo lo que tenemos son recuerdos. La historia sin fin desaparecerá. Y bueno, la inesperada segunda parte llegó en 1990, titulada como La historia sin fin 2, el siguiente capítulo. La obra fue nuevamente una producción alemana-estadounidense, dirigida esta vez por George T. Miller. En la historia se nos cuenta que Sebastián está siendo víctima de los problemas de la adolescencia, por lo que decide escapar al mundo de fantasía, y lo hace literalmente, y su papá trata de buscarlo por todo lado, hasta que se da cuenta que el libro es la clave para traerlo de vuelta. ¡Deja ese libro! Si lo lees, exigirá mucho de ti. Ya lo he leído antes, sé qué contiene. Ah, pero esta sería la segunda vez. Hay libros que cambian cada vez que los lees. El productor, Dieter Geisler, siempre tuvo la intención de hacer una trilogía de La historia sin fin de Michael Ende, pues encontró que el libro era demasiado rico como para dejarlo en una sola película. Sin embargo, sus planes de una secuela tuvieron que posponerse, ya que luego del estreno de la primera cinta, Ende demandó a Geisler y también a la Warner Brothers, insistiendo en que él tendría que tener alguna capacidad de decisión creativa en cualquier adaptación cinematográfica de su obra que se realizara en el futuro. Tan pronto como se resolvieron estos problemas legales, Geisler comenzó la preproducción de la segunda parte, trabajando con el artista conceptual Ludwig Angerer. Esto para garantizar que el diseño y las ambiciones técnicas de la película encajaran con el presupuesto limitado con el que contarían. ¿Cómo te envidio?
Geisler también contrató a la guionista Karen Howard, quien contribuyó con 14 borradores hasta llegar al guión final. La escritora se inspiró en la mayoría de los capítulos de la segunda mitad de la novela, y la producción optó por buscar a un director solo cuando el desarrollo del guión estuviera terminado, ya que se consideraba que las producciones con muchos efectos quemaban la mente de un director mucho antes del rodaje, por lo que Geisler quería que el director que llegara viniera fresco y no estuviera agotado, y así pudiera poner sus ideas en una estructura bastante sólida. ¿Y el Aurín? Es solo un espejo de tus sentimientos que tu corazón emana. Como lo mencionó el director australiano George Miller, que tenía experiencia previa en miniseries de televisión, fue elegido para dirigir la secuela, ya que era fan de la película original. Lamentablemente, una de sus decisiones fue reemplazar al elenco original, primeramente para acercarse un poco más a las descripciones del libro, y la segunda razón fue porque esos niños actores de 1983 ya estaban grandes para 1990, año en el que se rodó la segunda parte. Por esta razón, los protagonistas de la saga se cambiaron completamente frente a la primera película. Así fue que Jonathan Brandis sustituyó a Barrett Oliver como Sebastián. Bien, vámonos, Falcor. Primero ráscame mi orejita. Kenny Morrison reemplazó a Noah Hathaway como Atreyu. Entonces lo que vi era un recuerdo. Alexandra Jones reemplazó a Tammy Stronach como la Emperatriz, siendo este su primer papel protagónico en una película. Tú encontraste el único deseo, lo bastante poderoso para salvarnos. Después tenemos a John Wesley Shipp como el papá de Sebastián, quien se ve muchísimo más joven que el de la primera parte. Esta mañana estaba lleno de libros, de pared a pared. El único actor que sí se mantuvo fue Thomas Hill, en el papel del señor Coriander, el dueño de la librería. Buscaré en mi sección de cobardes. También se sumaron al elenco Clarissa Bort como Shayide, quien es una hechicera malvada, que en el libro aparece después de que Sebastián entra al mundo de fantasía. No tengo alternativa, mi señor. Martin Umbach hizo el papel de Nimble, el pájaro humanoide y traicionero, pero de buen corazón, supongo. Soy Nimble, volar no es mi fuerte, pero como guía voy a sorprenderte. Christopher Burton encarnó al Tres Caras, el consejero de Shayide. Cada vez que el niño pida un deseo a Laurín, mi máquina robará un recuerdo de su memoria. Un dato curioso es que no se sabe quién interpretó al Comerrocas en esta película, y el actor no fue acreditado en los créditos finales, y hasta hoy en día la identidad del mismo sigue siendo un misterio. Si bien Michael Ende no quedó nada satisfecho con la primera película, la segunda parte le pareció todavía más lejana al libro. Por ejemplo, el personaje de Nimble, el pájaro traicionero, no existe en la novela, y surgió completamente de la imaginación de los guionistas y productores. Una de las principales diferencias en cuanto a efectos especiales respecto a la primera parte serían los modelos a tamaño natural y las pinturas mate, para hacer sentir fantasía mucho más real, pero el resultado no fue lo esperado. La cinta se rodó nuevamente en Múnich en los estudios Bavaria Films, y como por aquel entonces las reglas laborales con respecto a actores infantiles limitaban sus horarios de trabajo a 4 horas diarias, el director decidió ensayar las escenas solamente una vez antes de filmar, y utilizó hasta 3 cámaras en cada escena. Esta prisa, contradictoriamente, no aceleró la filmación, sino más bien todo lo contrario, ya que al terminar las secuencias mucho antes de lo previsto, el equipo de efectos y decorados todavía no había completado el trabajo necesario para las escenas posteriores, por lo cual el rodaje tuvo que detenerse un par de semanas. ¿Te encuentras bien? Con el auge de los arcades y las consolas caseras, el videojuego de La Historia Sin Fin 2 no pudo faltar como parte de la ¡Mercadotecnia! ¡Mercadotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? El juego es un juego de acción de varios géneros, pues cuenta con varios estilos, incluyendo plataforma, vuelo, carreras y otros más. El juego se basa en gran medida en la película, y el concepto es simple, pues juegas como Sebastián y eres llamado una vez más por la Emperatriz para salvar a Fantasía. Sin embargo, el juego pareció estar dirigido a adolescentes, pues en el primer nivel, la Ciudad de Plata, es donde debes acabar con las criaturas gigantes y empujarlas al vacío. Pero tú también corres el mismo peligro, pues un paso en falso significa la muerte instantánea. De hecho, muy pocos jugadores tienen la paciencia para terminar el primer nivel, el cual es el más difícil de todo el juego. Por las prisas, la cinta también cuenta con algunos errores, como por ejemplo el cordón de cuero oscuro que sostiene a Laurín alrededor del cuello de Sebastián, que de la nada se convierte en una cadena de oro a mitad de la película. El nombre del señor Coriander está escrito con la letra K en los créditos, así como en la ventana de su librería,
Pero cuando el papá de Sebastián lee el libro en su coche, vemos que el apellido de Coriander está escrito con C. Cuando Sebastián sube corriendo las escaleras, se puede ver a una pareja negra a la derecha. La mujer lleva un abrigo gris con un chaleco negro y una camisa blanca. El hombre lleva un abrigo negro, zapatos negros y calcetines blancos. Pero luego cuando vemos a Sebastián corriendo por la calle, la misma pareja pasa por ahí con la misma ropa, aunque ya no están juntos. Cuando Sebastián agarra la tostada y la levanta, un gran trozo de carne colgando está ahí, pero luego este trozo desaparece. Cuando el suelo alrededor del castillo de la emperatriz se está rompiendo, se puede ver un árbol cayendo. Sin embargo, también puedes ver un cable tirándolo hacia abajo. Cuando Sebastián se pone el cinturón de invisibilidad por segunda vez, obviamente son imágenes recicladas de la primera vez que lo usó, pues sus movimientos y expresiones son exactamente los mismos. ¡Te pasaste de listo! Jonathan Brandis, quien al momento de rodar la cinta tenía 14 años, parecía tener una futura carrera bastante brillante, pues luego apareció en la miniserie de It y luego en varias series y películas. Lamentablemente, a finales de los 90 su carrera no pasaba por un buen momento. En el año 2002, después de trabajar en el drama bélico Hard War, en un papel que esperaba que reviviera su carrera, este se redujo significativamente en el corte final de la película. Y Jonathan, según sus amigos, estaba deprimido por la decadencia de su carrera y comenzó a beber mucho. Entonces, en noviembre del año 2003, Jonathan fue encontrado ahorcado en su apartamento de Los Ángeles, a la edad de 27 años. Y bueno, la cinta termina con Sebastián perdiendo el miedo y volviendo a su casa con su padre. Y la película en sí pues fue un fracaso tanto en crítica como en taquilla. Y para ser inicios de los años 90 pues se veía mucho más antigua que su predecesora. Con un presupuesto de unos 25 millones de dólares, solo logró recaudar 17 millones y medio, lo cual evidentemente es un fracaso. Pero aún así visitaríamos Fantasía por tercera vez, o bueno, Fantasía nos visitaría por primera vez a nosotros. Aquí voy. Si quieres viajar al otro mundo, Bastian, tienes que desearlo con más vehemencia. No puedo. La historia sin fin 3, Escape de Fantasía, o conocida en España simplemente como Las aventuras de Bastian, llegó directamente a video en 1994 y nuevamente nos presentó un elenco completamente nuevo. La historia va de los Nasties, una pandilla de la escuela donde estudia Sebastián, quienes no lo dejan tranquilo, y como si esto no fuera suficiente, pues a él le cuesta aceptar los planes de boda de su padre, que incluirán a su nueva hermana, llamada Nicole. Por ello, Sebastián se vuelve a refugiar en el libro de la historia sin fin y fantasía, pero por alguna razón los Nasties se apoderan del libro y se dan cuenta del poder que tiene, causando problemas. Entonces la emperatriz le pide a Sebastián que detenga a los Nasties, y este elige a sus mejores amigos de fantasía, los cuales son Falkor, Enjubuk y Urg, quienes lo acompañan al mundo de los humanos. Está bien, me detendré en la siguiente fila de rocas. ¡Oh, rico! ¡Vuela! Esta tercera película y la novela de Michael Ende solamente coinciden en el nombre y en algunos personajes, pues como te habrás dado cuenta, la trama es un 80% original. Pero según el guión original de Karen Howard para esta tercera parte, deberíamos ver a Sebastián en fantasía durante la mayor parte de la película, y su nueva hermanastra sería quien leería el libro, inicialmente tratando de sabotear la historia de Sebastián, pero luego empezaría a ayudarlo. Como ven, esto se cambió más tarde para que Sebastián pasara la mayor parte de la historia en el mundo real, siendo los Nasties quienes manipulan el libro, y su hermanastra en su lugar pone sus manos en el Aurín para usarlo con fines egoístas. Y por cierto, esta tercera entrega no toma en cuenta los sucesos de las anteriores películas, aunque sí es considerada canon de las mismas. Tengo que ir a la escuela, ¿entiendes? Yo quiero ir, Bastian, yo quiero ir. Ah, claro, como si no tuviera problemas ya. Los escenarios para la película fueron creados en Babelberg Studios, y no en los estudios Bavaria como se hizo en las dos anteriores, y es de destacar que esta película tuvo más recursos técnicos, por lo que algunos personajes fantásticos como Falkor o el Comerrocas fueron rediseñados para lograr una mejor óptica y estética. Y por cierto, a esta nueva versión de Falkor nunca se le llama Falkor, y se refieren a él todo el tiempo como el perro. Al igual que en la segunda parte, se volvió a intercambiar completamente el equipo y el reparto de actores. Esta vez el papel de Sebastián es interpretado por Jason James Reacher. Los inadaptados deben tener la historia sin fin, ellos son los que ocasionaron lo que está pasando. Y la emperatriz es interpretada por Julie Cox.
mientras que el personaje de Atreyu no aparece y no se explica el porqué de su ausencia. Algo me dice que ya no estoy en fantasía. Ay. Un dato curioso es que el ahora famoso actor Jack Black aceptó participar en la película porque era gran fan de la cinta original, pero al final quedó muy descontento con el resultado de esta película y se negó a hablar sobre ella en entrevistas durante varios años después del estreno de la misma. Pero tal vez te preguntes por qué esta cinta no llegó a los cines. Pues bueno, cuando se exhibió el primer corte a audiencias de prueba en los Estados Unidos, las opiniones fueron bastante decepcionantes, y la Warner Brothers pues no quiso arriesgarse, así que mandó la cinta directo a video para recuperar la inversión de una forma más segura. La película tuvo un presupuesto de $25 millones, pero aún así tuvo sus errores. Y bueno, el error principalmente es haberla hecho, porque la verdad se ve tan mal y es tan tonta que no se sabe a ciencia cierta cuánto fue su recaudación, pues como dije se lanzó solamente a video. Y con esta cinta, al parecer, la historia sin fin llegaría finalmente a su fin. Eso es usar la cabeza. A mediados de los 90 e inicios de los 2000, la historia sin fin estaba prácticamente olvidada, pero se hicieron un par de productos con la esperanza de revivir la franquicia, y también satisfacer el hambre de aventuras de Sebastián y compañía de parte de los fans. En 1995, una serie animada fue producida entre Alemania, Francia y Canadá. La serie estaba enfocada principalmente al público infantil, y estaba basada nuevamente levemente en el libro de Michael Ende, y no mantenía continuidad con las películas, y si bien es un producto derivado, solamente duró una temporada con 26 episodios. En el año 2001 se lanzó la serie Las historias de la historia sin fin, una miniserie canadiense-alemana basada en la novela y protagonizada por Mark Randall. Esta serie también tomó varias libertades creativas respecto al libro, y se invirtieron algunos personajes. Por ejemplo, en la novela y en las películas es Sebastián quien entra al mundo de fantasía, pero en la serie es Atreyu quien entra a nuestro mundo. El concepto del Yin Yang se introdujo siendo ahora la emperatriz y Shayide hermanas con ideologías opuestas. El dragón de la suerte, Falkor, no tiene diálogos, y se dice que esta decisión se tomó por lo caro y complicado que sería que Falkor tenga más relevancia en la trama. La serie duró una temporada con 13 episodios, y fue un buen esfuerzo por mantener a Fantasía a flote. Lo malo fue que algunos efectos y marionetas excedieron el presupuesto, y la serie no tuvo una muy buena recepción, por lo que parecía que aquí se terminaría la serie de productos de la saga. Pero por último, en el año 2002, se lanzó un videojuego que pretendía ser más fiel al libro original y hacer que realmente nos sintiéramos en fantasía. El juego inicialmente fue desarrollado por Discret Monsters, pero fue terminado por Attraction Games, después de que la antigua compañía quebrara por mala suerte y algunos percances. La historia del juego va de que Laurín ha sido robado y nosotros, jugando como Atreyu, exploraríamos los 6 mundos de fantasía para devolver el Laurín a la emperatriz. El juego estaba diseñado en primera persona, y originalmente sería la primera parte de una serie de 3 o más entregas, pero terminó siendo el único, debido a la bajísima respuesta del público. Y es así como la encantadora historia de Michael Ende fue destripada a lo largo de los años, y ojalá en algún momento tengamos una adaptación como se merece, algo así como la del Señor de los Anillos. Creo que está de más mencionar que la primera cinta, con todo y sus libertades creativas, nos inspiró a soñar con mundos y personajes más allá de la imaginación. Además, las palabras de humor acerca de la nada y las fantasías humanas dejaron un profundo mensaje a toda una generación. ¿Por qué? Porque el humano sin esperanzas es fácil de controlar. Ahora, sin nada más que agregar, pues espero tus comentarios en la caja de comentarios, que los leo todos. Y si te gustó este video y quieres ver la trilogía original sin publicidad, pues puedes hacerlo desde mi cuenta en Patreon. El enlace está en el primer comentario y en la descripción. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video acá en Los 80s. Mi primer deseo es